Había una vez una monarquía, un castillo y muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos. Jorge Sepúlveda y Víctor Schwenke ya están contigo. Aquí comienza Reyes del Drama. Bienvenidas a este nuevo capítulo de Reyes del Drama especial Halloween. Y alguien de Halloween tenemos, alguien del terror que tenemos aquí porque es el terror de las mujeres. No, ¿de dónde? Jorge Sepúlveda está conmigo. ¿Cómo estáis, Jorge? Bien, ¿y tú? Oye, deberíamos habernos disfrazado para Halloween, ya que nuestra fiesta de Halloween falleció. Sí, yo estoy disfrazado de Nosferatu, como el de Bastián Bodenhoff, el personaje de Bastián Bodenhoff, Lucio, que era como Drácula. Claro, él. Yo estoy disfrazado de él, ¿viste? Me tomo, totalmente. Me faltan los colmillos. Barón Lucio Martino. Él. Sí. Porque de hecho de él vamos a estar hablando y de dos grandes teleseries de terror, Jorge, hoy día con también un invitado en este especial que quisimos hacer para esta noche de brujas. Así es, hoy día vamos a estar hablando de la teleserie Brolock y de La Poseída, y tenemos grandes invitados también. Tenemos a Aníbal Molina de Chile Novelas y a Osvaldo Donoso de Teleseries CL. ¿Teleseries.cl? ¿Teleseries CL? Teleseries.cl. Osvaldo Donoso de Teleseries.cl. Entonces, muy bienvenidos acá, Reyes del Drama. Un honor tenerlos acá, ustedes que saben tanto de teleseries y partieron mucho antes también con esto, así que felices de poder tenerlo en este primer especial de Halloween que vamos a hacer de miedo, del terror, hablando de dos teleseries que daban un poco de susto, ¿o no, Víctor? Sí, sin duda. Para la época, nosotros como que uno igual decía qué interesante que se haya incluido estas tramas en las teleseries nocturnas, se atrevieron, eso es súper bueno. A algunas les fue mejor que otras, algunas quedaron más en el recuerdo que otras, pero sin duda el hecho de ser de terror ya las hace especiales y totalmente diferentes a lo que veníamos viendo. Así es. Chiquillos, cuéntanos un poco de ustedes antes de partir. Aníbal, ¿cuántos son ustedes en Chile Novelas? Porque ya habíamos conversado antes con Pablo, que nos ha acompañado en un par de capítulos, y por primera vez te tenemos a ti. Bueno, sí, en Chile Novelas somos 3, que operamos el Instagram y la página de Fandom, donde tenemos toda la información de las teleseries que nos han gustado o que incluso no hemos visto, pero igual podemos encontrar información. Así que claro, hacen como un rastreo también de información de distintos medios, fuentes, videos de repente en YouTube o incluso de repente en redes sociales que aparecen algunos actores, como el otro día vimos a Ángela Contreras, por ejemplo, apareciendo en algo completamente distinto, que era un emprendimiento. La miel. Hay uno, claro, la miel, la reina de la miel. Oye, en tu caso, Osvaldo, teleseries.cl, ¿cuándo parte? ¿Cuántos son ustedes? Soy yo solo. De repente me ayudan otras personas que como colaboraciones, pero la página la manejo yo. Llevo cerca de 10 años. Muchísimo tiempo. Harto. Sí, partí así como periodista de Fotech, y después como que ya dije, ¿por qué no armo algo para mí? ¿Cachai? En vez de gastar tiempo como en eso. Claro. Así que me lancé con la página. Y yo en ese tiempo, bueno, hasta hace poco cubría los lanzamientos de las teleseries. Me invitaban por ser como prensa y todo ese tema. Pero ahora como está todo detenido, no sé, pues, más haciendo notas, informando. Ahora más en Instagram, que yo como que no me metía mucho ahí. Así que eso. Genial. Oye, me imagino que alguno de ustedes vio, o ambos vieron esta teleserie, o por lo menos vieron algunas escenas, algunos capítulos sueltos, o la siguieron completa. con The Brolock la seguí bastante, la seguí como la gran mayoría de sus capítulos. La Poseída también la seguí completamente de principio a fin. Oye, si se pudiese hacer un versus, por ejemplo, en tu caso, ¿con cuál te quedas?
¿O qué comparación podrías hacer? De repente podríamos hacerlo al Bien. final, quizás, así como analicemos mejor Sí. todas las teleseries y al final decidamos con cuál nos quedamos, porque yo creo que Sí. tienen muchas, estas dos teleseries tienen como sus cosas buenas y sus cosas bastante pésimas también. Así que podríamos partir quizás por Brolo, que fue más antiguo y que partió como a finales del 2009. No sé si te acuerdas, Víctor, que toda esta época estaba como muy de moda el tema de los vampiros, de Sí, pues Crepúsculo, series. Aparte de de Crepúsculo, la saga, había muchas series, me acuerdo yo en MTV. Vampire eh, Diaries. sí, también de lobos, como todas estas criaturas, medias como, sí, como Feroz mitológicas, también en digamos. Canal 13 era como por esos años, Feroz. parece, ¿o no? Sí, Feroz fue como el 2009, si no me equivoco. ¿Puede ser? 2010 por ahí. 2010, sí, por 2010. ahí. Ahí estaba la Pepa Bello, ¿no? Como que salió después de Prolog, pero según ellos, ellos iban a hacer como la teleserie de vampiro y supieron que TVN iba a ser la teleserie de vampiro, como que tuvieron que cambiar a hombres lobos, Claro, entonces compitiendo en como las que las figuras. dos salieron juntas. Claro. Sí. Oye, pero en el caso de Conde Brolo tenía un buen elenco, tenía igual a lo mejor una buena idea, no sé cómo lo percibieron ustedes, en tu caso, Osvaldo. Es que yo creo que si de partida, si tú empezás a abordar el tema de los vampiros y los actores van a salir con los dientes de ellos, sin colmillos, que fue como la primera crítica que vimos, porque la promo de Conde Brolo fue así como full, o sea, no sé, esperaba cualquier cosa de la teleserie, ¿cachai? Pero Claro. después ya como que los vampiros atacando y como con colmillos, entonces ya como que ahí como que se cayeron. Después como que ellos, no sé, si por las críticas finalmente pusieron los colmillos de vampiro. Claro. Pero si tú empiezas a considerar que si vas a lanzarte con ese tipo de temática, que puede ser como súper arriesgada, de hecho como que una teleserie que hay un personaje muy extrafalario en esa teleserie. Entonces, si partís como lanzarlo en una temática así y no te la jugáis al 100%, Claro. es como, Con ya, efectos ¿la sí o no la sí? especiales, claro. Claro. Sí, pues. De hecho, no sé si se acuerdan como la promo que, no sé, la Francisca Leín volaba. Era como muy potente esa promoción. Sí, Sí, pues no. aparte Uno prometía mucho prometía con The mucho, exacto, Brotherhood. sí decía. Uno tenía expectativas de Conde Brolo. Se habrán cumplido, a lo mejor, como tú dices, le hicieron caso a las críticas y trataron como de inventar un poco el rumbo. Claro. Sí, de hecho, no sé, fue muy cuestionado eso, porque después, no sé, pues, a medida de que avanza la trama, aparece un vampiro que es como ya el vampiro clásico, que dormía colgado, que estaba en un ataúd, ¿cachai? Era como todo lo que la gente le criticó al principio, que era como un pueblo normal, con gente normal que solamente se mordían, Sí, pero después empezaron como a meter toda esta trama de los verdaderos vampiros o lo que Sí, conocemos como vampiros, que realmente es cierto. una mitología. claro, esta teleserie también, bueno, como decíamos antes, contaba con un excelente elenco protagonizada por los grandes de las teleseries como de la época de oro de TVN, como Álvaro Rudolphy, Luz Valdivieso, Marcelo Alonso, Francisco Reyes, Claudia Di Girolamo, Alejandra Fosalva. O sea, tenía todo para hacer una tremenda teleserie. Aparte de esta ambientación de época, los vestuarios increíbles, las locaciones y todo, pero yo creo que desde un comienzo la teleserie no convenció tanto a lo mejor al público. No sé, Aníbal, ¿tú qué opinas al respecto? Claro, no convenció porque como que se alejaba de todos los vampiros que conocíamos. Por ejemplo, andaban por ahí como a la luz del día, así como que porque veíamos, por ejemplo, en series como Vampire Diaries o Mm, Buffy, la casa Sí, vampiros, que los vampiros siempre tenían que estar en la noche, evitar la luz del sol lo más que podían. Y además que se veía que estos vampiros se veían reflejados en el espejo y bueno, se sabe así como mitológicamente, por así decirlo, que los vampiros no se pueden reflejar en el espejo, mm, pero ahí decían que eran como los vampiros más evolucionados y claro. eso. claro, como para salvarse un poco también, pues. Porque Pero incluir todo ese tipo de efectos especiales yo creo que es más complicado aún, no sé, o no tenían tanta producción. Porque yo creo que a lo mejor por hacer eso supuesto, con un croma basta, ¿no? Hacer como algún tipo de invisibilidad, digamos, en un espejo tal vez.
Claro. Y yo siento que a lo mejor los actores no sé si entendieron tan bien esta propuesta, porque era como los que se convertían en vampiros se convertían inmediatamente en otro personaje, como que perdían un poco la esencia del inicio del personaje. O sea, vemos a la Antonia Santamaría en el primer capítulo con un personaje muy similar a la Violetita, así, de La Querencia, una niña como tímida, muy tranquilita, ve este encuentro entre su mamá y que es la Lefosalva y su amante, que es Marcelo Alonso, y se vuelve como un poco loca, sale como a la vida, la agarran los vampiros y se convierte pero en una vampiresa que de un rato para otro era como una ninfómana casi. Entonces, no sé si esto es parte de los ingredientes como de la cultura popular de los vampiros o es parte de la teleserie nomás. Sí, sobre Antonio Santamaría, claro, uno lo puede comparar con la Violetita del Señor de la Experiencia, pero fue como un rol como más destapado, porque claro, como fue convertida en vampiro, fue más desinhibida y Sí, todo, pues. claro. Claro, era como que quizás más que meter el tema terrorífico, empezaron a explotar un poco la sensualidad de los personajes, donde no les estaba resultando, parece, el tema de terror. Si bien dentro de los guiones también estaba Pablo Illanes, a quien conocimos en otras teleseries de tonos más suspenso, como Alguien te mira o Fuera de control, por ejemplo, pero acá no sé si se daba el tema de suspenso, Osvaldo. No sé tú qué piensas. ¿Se lograba encantar tanto así de mantenerte atrapado? O es que a mí me pasa que me daba risa algunas cosas que pasaban en Prolog. Entonces me sacaban un Igual, poco. igual el hecho de que fuese una teleserie de época, creo que aportó mucho a eso. Mm, Porque, por ejemplo, teníamos, al principio nombrábamos Feroz, que era como Claro, hombres lobos en la actualidad, que esa cuestión para mí sí que era como claro, que nunca te muy metió en el poco tema creíble. del hombre lobo, claro, era poco creíble. Mm. En cambio acá, que no se andaban todos con su ropaje y la cuestión, como que te metían el tema del cuento, de la leyenda, también la ambientación, no sé, los carruajes, como que igual te metían en el suspenso el tema de los vampiros. Yo creo que acá el elemento que les falló fue como que, no sé, no sé si de los guiones o de la dirección, como que no se la jugaron, ¿cachai? Al 100% de la temática. Mm. A lo mejor pudo ser una buena serie, una buena película, tal vez. Pudo quedar en una buena película. Mm, es que yo igual lo encuentro buena teleserie. El tema es que siento que no se la jugaron. Ujú. Como que si vas a abordar vampiros, cómprate todo el cuento, ¿cachai? Aunque sea la cuestión de bajo presupuesto y no sé. Porque, por ejemplo, después más adelante aparece el personaje de Bastian Bodenhofer, que él le trae como toda la magia de los vampiros que uno conoce. Y él estaba súper bien retratado, como decía Aníbal, el tema de la luz. Él sí no podía andar a la luz del día. Entonces, ¿por qué como que se dieron cuenta tarde que si ibas a Claro. abordar a los vampiros, hicieras la historia de vampiros, ¿cachai? No sé cómo lo abordaron los guionistas, cómo habrá sido Claro. el tema para ellos, pero porque claramente había un tema de presupuesto, ¿cachai? ¿Qué onda? Que si quería hacer más efectos especiales, obviamente la teleserie se va a encarecer, y ahí hay claramente un tema. Pero siento que si la iba a hacer igual, o sea, juégatela al 100%. Exactamente, veníamos de la teleserie ¿Dónde está Lisa? Que había sido una tremenda teleserie, un suceso de sintonía taquillera, como que mantuvo a todo Chile pegado, fue portada de diario y todo. Y después cambiamos esta historia que, si bien tiene un elenco similar, es un poco más oscura, un poco más lenta también. Mm. eh, Vemos De hecho, el personaje de Bodenhofer aparece como bien avanzada la sí, trama, ¿o Sí, no? sí, Y como casi cerca de la recta final. Era como que estuviera como caracterizado como de clásico personaje, como Nosferatu. Sí, pues sí. era como eso, estábamos conversando antes de salir, que era como Drácula, claro, como pelado, ¿cachai? Como bien blanquito, vestido de negro hacia abajo y toda la cosa. Sí. Y se insinuó un romance también, o sea, había un romance claramente con el Conde Brolo, que es el personaje de Álvaro Rudolfi. Yo no vi tan a detalle la teleserie, no me acuerdo tanto, vi ahora unos capítulos antes de grabar hoy día. No sé si es que hubo besos o algo más que eso con Rudolfi.
Porque se Yo insinúa creo que más. habían tenido un romance como previo a que se empiezan a Sí. desarrollar los hechos de la teleserie. Yo creo que dio el beso solamente, pero se insinuaba que tenían ellos una relación como establecida. Cuando se acerca como al final, como en un enfrentamiento final, yo me acuerdo que había un abrazo entre ellos, pero que estaba ahí como eh, aludiendo a ese personaje, aludiendo a ese romance. Mm. Y, y Los bueno, ex una que se curiosidad, encuentran. sí, y con esta curiosidad es que, por ejemplo, como el personaje de Bodenhofer se convirtió como aquí en el primer personaje, como el primer villano bisexual, Eso no es parte de la historia original, me imagino yo. O sea, si uno va como a los seguramente. libros, acá se agregó como parte de hacerlo un poco más interesante, más diverso, no sé. Toda la teleserie como que jugaba a la ambigüedad. Sí, Sí. sí, a la sensualidad, al erotismo, a la ambigüedad, sí. Sí. O Porque, ni Como por que hubo siquiera un ejemplo, está el minuto en que personaje todos con de todo. la Claudia Di Girolamo también. Como que, no sé, esa cosa de también el tema de, no sé, darle beso al hijo, ¿cachai? Como que es como como muy que toda la incestuoso. cosa. Sí. Ah, Sí, como Como que después complejo. se tiraron al chancho con todo lo que pudieron meter a la teleserie. sí. De hecho, me acordé ahora del tema de cuando ella actuó con Milo Stitch en esta teleserie del 13. ¿Río Oscuro era o no? Río Oscuro, Puede sí. ser, Ah, sí. Que sí. también ahí como que había una relación muy casi incestuosa entre Milo Stitch, que era el hijo, y ella, que era como, eran demasiado partners al punto de ser así como casi que pareja, así. Era, me vino un poco a la mente eso. Oye, Jorge, nosotros conversamos de hecho con una de las integrantes del elenco de con The Brolock. Así es, con Francisca Imboden, que interpretaba a Sor Victoria. Victoria Buceta, que después también se convirtió en vampira. Una monja que Eh, se convierte en vampiro. Fue iniciada por Froilán, su amante, que era el personaje de Pancho Reyes, entonces ahí ya se desvirtuó un poco la cosa porque ella dejó de ser la enfermera monja para pasar a ser esta vampiresa y femme fatal un poco también. Así que vamos a ver qué nos dijo Francisca Imboden de su participación en Conde Brolock. Conde Brolock, una monja vampiresa. ¿Cómo fue eso? Otro Hazte, género también. Hazte Otro esa, género, sí, po. Francisco. otro género, sí, Otro esto, género. El terror, el suspenso se apodera de las teleseries. La hermana sí, esa Victoria. serie, eso sí que yo creo que nunca lo voy a poder volver a decir. Yo he hecho varias monjas vampiras, ponte tú. No, eso es una cosa que tú vas a hacer Claro. una vez en la vida y nunca más se va a volver a usar. Y era bien interesante jugarlo al chancho. O sea, nosotros como actores queríamos mucho más, era así como, ¿dónde está el arnés? ¿Dónde? Yo me acuerdo plantear, habían unos directores que se la jugaban más, me acuerdo que nos poníamos en unas tarimas y andábamos así como que no pisábamos el suelo y era súper entretenido, pero se gastaba mucho tiempo y estaba justo en la época en que estaban cambiando los paradigmas de cómo hacer las teleseries y la rapidez y todo, Y los presupuestos. y los presupuestos, los por supuesto, entonces no hay sangre Claro. hoy día, así que chiquillos, yo así que las oyentes hablando así, era muy divertido, así como, oye, ¿me saco la placa o no me saco? Bueno, nos reíamos mucho, honestamente, pero también lo disfrutábamos harto, porque era como volver a ser niños también. O sea, hacer una teleserie así, jugáis con trajes de época y nos sentíamos todas minas, con unos corsés, unos pelos con rulos. Era como, guau, sí, como juega. La gracia ahí era jugársela, te ponía a criticar el concepto, te iba a Sí, po. morir de aburrimiento y de oscuridad, porque lo mejor era jugárselo al chancho y ser, sí, bien así, y abrir los dientes. Y ser monja aparte de vampiresa. No, monja, me encantaba. Primero porque además el vestuario era facilísimo, maquillaje rapidísimo. Entonces podía andar abajo, cualquier cosa era lo más cómodo que hay. Y además también encontraba entretenido hacer una monja, la cosa como, igual me acordaba harto, no harto, pero de esta cosa más silenciosa, porque era súper pava, y después hacer el desbande de la otra que terminaba achacando hasta con mi hermana, porque ahí te achacábamos todos con todo, Sí. pues, era como más que se cruzara, no sé. Sí, Igual sí. no sé cómo le habrá ido, pero nosotros lo pasamos súper bien. Una de Claro, las de ahí teleseries de comenzó culto. de Sí, culto, y ahí comenzó igual a disminuir la sintonía de las nocturnas también, ¿eh? Como que empezó sí, a bajar un poquito, ya no eran sí, los pics de 50, eran 25, ¿cachai? sí. Es que yo creo que ahí también hubo, sin entrar a como a profundizar demasiado, pero hubo un minuto en que el grupo no estaba alineado, yo sentía.
yo creo que había un grupo que se lo preguntaba mucho y que trataba de... Yo creo que hay momentos que uno no tiene que tratar de ser más inteligente que lo que está ahí, sino que hay que jugársela por lo que está ahí, ¿cachai? Y lo que está ahí eran unos seres que eran vampiros y mordían cuestiones, mordían, ya hasta una guagua, yo me trataba con... Pero si tú ponías a decir, oye, no, pero es que esto en realidad yo creo que tiene que ser más profundo, yo creo que ahí te equivocáis. Y ahí hubo un par de equívocos que empiezan a traslucirse para la pantalla y se ve como empieza a aparecer cierto pudor, por decírtelo así. Entonces, creo que eso permeó un poco el asunto y terminó como que uno, ¿cachai? Cuando te preguntaba, uno decía, sí, pero bueno, una teleserie de vampiro, y como que tú mismo no te sentís orgulloso de lo que estáis haciendo, entonces lo tiráis como un poco para abajo, ¿sí? Claro. Y que había un poco eso, como que se empezó a vislumbrar, siento yo. Y bueno, empezó a cambiar la cosa de los presupuestos y todo, y empezaron a cambiar las líneas. Pero creo que volvimos a lo policial después de eso, parece. No me acuerdo muy bien cómo es el orden de los factores. Después vino Cuarenta y Tantos. 40 y tantos. Y ahí estaba Francisca Inboden en este rol en Conde Brolock, una monja que era tan buena, tan amorosa y después sedienta de sangre, Jorge. Sí, igual costaba un poco, yo creo que costaba un poco definir al principio de la teleserie cuáles eran los buenos y cuáles eran los malos, porque te presentan a Conde Brolock, que tú no sabes si realmente, o sea, al principio se ve como si fuera el villano que va llegando, pero después te das cuenta que no es el villano. No sé, ¿qué les pasó a ustedes con eso, chicos, Aníbal? Es que sí, como que al principio pensábamos que, por ejemplo, ellos eran los malos por ser los vampiros y los que no eran vampiros eran los buenos. Sí. Pero ahí se ve que, y claro, desde el principio a mí me pareció, por ejemplo, que el personaje de Marcelo Alonso era villano. No sé si el gran villano, pero claro, porque él maltrataba a su esposa, que era la Claudia Di Girolamo. Y en tu caso, Osvaldo, ¿cómo captaste este tema de los malos? ¿Cuáles eran los reales malos? ¿Se explicaba con claridad eso o crees que no? No, yo creo que no. Yo creo que, como dice Aníbal, el tema de Marcelo Alonso, que es como el villano que tú, no sé, que engaña a la mujer, que se mete que tiene esta amante, tenía problemas con el hijo, entonces él era como, y él era la autoridad en el pueblo, entonces como la autoridad turbia. Claro. Y finalmente después llega Rodolfi, Brolock, y no sé, pues vemos que ellos lo quieren como culpar de todo, porque finalmente el tema de los vampiros se sale de control, y ahí empieza a aparecer como el tema de los malos, los buenos, y que finalmente yo creo que la única buena que había en la teleserie era la Francisca Levin. Era como la heroína, porque no sé, pues ahora hasta la monja era vampiro, ¿viste? Y el cura también, pero también era como medio turbio el cura de Emily Stitch. Entonces no había como mucha claridad en quién. Después aparece el otro vampiro y no sé, es como un revuelto de que se van cambiando los roles, pero no había como claridad en quién eran los buenos y quién eran los malos. Creo que la única claridad que había, que era la Francisca Levin, era como la heroína sufrida, que más encima que queda embarazada, entonces era como... De una criatura. Era como lo único que había claro. Me pasa también con el personaje de Luz Valdivieso, que tampoco, bueno, yo encuentro que ese personaje es bien bueno, es bien atractivo para ella y todo, es como que le queda súper bien. Sin embargo, no se entiende mucho de partida la relación que tiene como con Brolock. No se sabe si es su papá, si es su hermano, si es su amigo, si es su pareja, y está así medio ambigua durante toda la teleserie. Y tampoco se sabe al principio si ella es vampira o no es vampira, como que si es villano o no es villana, porque pone unas miradas, unas caras en los primeros capítulos que es como la típica cara caricaturesca de la villana, así como casi de la Floribella. Entonces no sé hasta qué punto, yo creo que la gente en la casa, no sé, la dueña de casa, la señora que ve estas teleseries, se confundía un poco también con eso, pues a lo mejor por eso también no la siguió tanto o no fue tan popular, si bien no fue un fracaso rotundo en sintonía como otras teleseries, no fue tan popular. Es que ahí hay que considerar que partió con el piso de Donna Staliza. Entonces como que igual la gente le dio una oportunidad porque venía todo ese rating,
Pero yo creo que como dices tú, Jorge, creo que el tema de la confusión jugó acá una mala pasada para la teleserie, porque como que no teníais nunca algo claro. De hecho, por ejemplo, el personaje de la Claudia Di Girolamo también era la buena, pero después, no sé, fue como poseída, después era como un vampiro ya como de otra clase. Entonces como que al final a todos como que nos da vuelta la historia. Se supone que fue como poseída por un antiguo amor y un gran amor que tuvo el personaje de Brolock, ¿no? Sí, Claro. que era Jenny Cavallo. Claudia Di Girolamo igual destacó por este cambio, que claro, porque fue convertida por el hijo y creo que ahí explicaban en la teleserie que ella como que se puso más canibalesca por el tema de que fue convertida por alguien de su propia sangre y que ahí dentro de la historia eso se consideraba como una aberración, que Claro. eso se convirtiera en que te convirtiera en vampiro alguien de tu propia sangre. Oye, pero bueno, Sí. no todo es malo en esta teleserie, también tiene, estamos ya despedazándola, también Sí, tiene cosas destruida. buenas. Yo encuentro que, no sé, por ejemplo, en las locaciones, este castillo que se ve en la Precioso. teleserie, el castillo de las majadas de Pirque, que también fue utilizado en una teleserie ochentera, Las Herederas, de Canal 13, súper lindo. Las ambientaciones también están muy bien hechas, siento yo. Claramente hay un estudio de época súper grande que hace que la teleserie se vea también, sea creíble en ese sentido. El tema es lo vampiresco, cuando empiezan a aparecer los dientes que uno no sabe si un gato o un vampiro. Y uno de esos vampiros que también conversó con Reyes del Drama, ¿cierto, Víctor? Ujú. Uno de estos Uno vampiros malulo, muy tenebrosos, malulo. malulos. Sí, Así un es. grande de las teleseries, con mucha trayectoria. Conversamos con Bastián Bodenhofer, quien nos contó sobre precisamente su rol como el varón Lucio, ¿no? Así Jorge, es. Así vamos a es. ver qué Vamos nos a dijo. escuchar. También te tocó hacer de vampiro en Conde Brolo. Entonces igual has tenido que sortear distintos desafíos dentro de tu carrera con personajes muy variados también. El vampiro del conde Brolock ahí fue divertido porque me llamaron cuando la teleserie ya la estaban como terminando. Me llamaron para los últimos 10 capítulos, ¿ya? Donde tenía que entrar este nuevo personaje para que dejara la cagada. Entonces entró a formar parte de un equipo que ya llevaban 6 meses grabando y estaban chatos todos. Ya lo único que querían era terminar la teleserie pronto, quedaba un mes de grabación. Entonces yo entré ahí y dije, ya, qué entretenido hacer un vampiro. Entonces propuse todo, propuse, oye, ¿y si me pelo al rap? Ya, si quería, haz lo que queráis. Oye, ¿y podría hacer esto, esto y el otro? Ya, sí, no, todos me decían, a todos me dijeron que sí, porque ya todos estaban chatos, el director incluido, todos ya querían terminar luego. Entonces para mí fue súper entretenido porque todas las locuras que se me iban ocurriendo, a todos me decían que sí, ya, hazlo nomás. Y ahí se me fueron ocurriendo cosas, como que el tipo era bueno para lamer a todos, ¿ya? Y Sí. me maquillaba la lengua así con un producto rojo, así. Entonces, siempre había algún momento en una escena donde yo pasaba mi lengua, no sé, por el cuello, por algo. Me acuerdo que una vez el Álvaro Rudolfi, que tenía una escena con él, y él muy simpático, sí, si él llega a ver esta entrevista le mando muchos saludos. Y el Álvaro es como bien asquiento, ¿eh? Entonces había una escena donde yo tenía que decirle un secreto. Entonces justo antes de grabar le digo al Álvaro, oye, mi personaje lame, así que te voy a lamear toda la oreja, te voy a chupetear toda la oreja. Y él me mira, ¿por qué? No, es que así es mi personaje, ya el amigo a todos. Ya, si quieres te preparas, no sé, pues, no sé, una toallita higiénica para después de grabar, te limpiáis bien la oreja. No, dale, no, ya, buena, ya, dale nomás. Y le chupé todas las orejas. Oh, entregado el personaje. Claro, entonces, claro, fue divertido. Sí. Y Bastián, ya para finalizar, cuéntame si tú pudieses mencionar quizás algún personaje favorito y uno que menos te guste. Es difícil eso porque para un actor, personaje que te toca, o sea, el personaje que te toca tienes que enamorarte de él.
y tiene que gustarte. Claro. Y si te toca un personaje fome, tienes que arreglártelas para construirlo y rellenarlo de carnecita y que tenga una vida tridimensional, y que es la tarea del actor. De repente, pucha, nos dicen ya, este es tu personaje, y uno lo empieza a leer y dice, pucha, qué fome. Ya, pero le vamos a inventar algunas cosillas, ¿sí? Para hacerlo atractivo. Entonces uno termina, y uno tiene que enamorarse del personaje para hacerlo, porque si no, después no resulta. Entonces no tengo como mal recuerdo de ninguno de los personajes. Tengo el recuerdo de teleseries fome en la que he estado, ¿no? Pero no, y teleseries mejores, más interesantes, pero de los Claro. personajes como que todos han sido, no sé, no podría responder. Y ahí estaba el tremendo Bastián Bodenhofer, que hizo a este siniestro varón Lucio, que siento yo que tenía todo para ser un tremendo personaje. Sin embargo, de repente siento que aparecía un poco como el espíritu de Tomás Barcelona. No sé si les pasa a ustedes, que en algunas Sí. partes estaba todo Un tan fact bien, de pero en tic-tac algunas por aquí. partes, sí, en algunas partes como que se nos iba un poco lo siniestro, ¿no, Osvaldo? De hecho, como que es como un tema de Van Hofer, que como que siempre se le sale como el Tomás Barcelona que lleva adentro. Sí. Pero no, y acá como que más salía más todavía porque eran como caricaturas, ¿cachai? Como que pasamos como de todo lo natural a después ya como al final ya como que estaban todos desatados y era cualquier cosa, se fue Santa Bárbara. Entonces él no tenía problema, no sé, la lengua cuando salía, se ponía la lengüita a la gente. Era como muy, no sé si eso daba miedo. Claro, de hecho eso recordó él en la entrevista, que le lengüeteaba a Rudolf, y a Rudolf no le gustaba mucho, no le gustaba mucho que lo lengüetearan. El lengüete me imagino como casi que también backstage de haber jugado harto también ahí. Y Rudolfi, que es un saco de plomo, sabemos, que es como, no aguanta mucho. No, si la Claro. gente igual sabe ya, pues, que es medio pesadito. Pero sí, a mí me gustó mucho ese personaje. Y claro, de repente él tiene como ciertos arranques, como que cuando queda mirando o pega como unos gritos, ¿cachai? Como no sé, como agudiza la voz, y ahí uno recuerda mucho el personaje de Tic Tac, Jorge. Igual daba miedo cuando de repente aparecía como durmiendo boca al revés, invertido, como en un árbol o cosas así, como muy como murciélago casi. Y con ese maquillaje, caracterización que tenía, claro, igual se veía tenebroso, Ujú. pero pucha, de repente hablaba y hasta ahí nomás quedaba Sí. como lo Se pudo desarrollar siniestro. mejor ese personaje, ¿no? Sí. Quizá, pero acá yo Claro. no le echo tanto la culpa a los actores, sino que a lo mejor la dirección de actores que había en la Mm. teleserie no fue la indicada, que no precisaron quizás algunas cosas, algunos detallitos que después la gente perseguía, porque no puede ser que una teleserie con esta intención te dé risa, finalmente, creo yo. Creo que ahí está el Sí, error, pues. finalmente. Sí, es un poco como el terror contemporáneo, que igual de repente como que uno le da risa, como ciertos momentos que uno ya sabe, es como medio predecible también. A lo mejor se quedó con un poco de eso. Ahí la mano de Pablo Illanes, yo creo que él obviamente tiene como referente terror clásico, pero también una que otra contemporánea, y a lo mejor se fue por ese lado, no sé. Es como, Exacto. pues, puede ser, yo creo que va por ahí también la cosa. Algunos datos que podrían interesar y que fueron rescatados, citamos la fuente por supuesto, desde ficción chilena. Se tenía contemplado a Sigrid de Alegría en el rol de Claudia Di Girolamo. No ocurrió esto porque Sigrid estaba embarazada y finalmente se decidió por Claudia para el rol principal. ¿Les gustaría haber visto a Sigrid, la Yo eterna creo que dupla sí. Sigrid Álvaro? Es que iba a ser pareja con Pancho Reyes, po, ¿o no? No, con Pero ¿Cómo Marcelo hacerlo, no? Alonso. ya, pero Sí, después en algún momento igual se sí, supone igual se que iba a involucrar igual con se iban a Lola. involucrar, claro. Sí. Yo creo que yo creo sinceramente que le hubiese salido mejor a la Sigrid que a Que la Claudia. No Claudia. sé, me van a matar. No sé qué opinan ustedes. Como el personaje tiene la transición de como una esposa sumisa a sanguinaria, que incluso le llegó a sacar los ojos al personaje de Nicolás Pérez.
Ahí como que habría sido bien interesante ver a Ciri Alegría con un rol como, bueno, no se sabe si era villana o no, pero como que al final se vuelve más bien y verla así con esa intensidad de personaje, porque hasta ahora todos la hemos visto como la buena o La sufrida. hasta ahora nunca ha hecho de villana. Nunca le han puesto una villana así como de gran calibre o incluso como en este caso una vampiresa. Así es. Y Osvaldo, ¿tú qué opinas? ¿Hubiese sido bueno quizás No, ver a la Sigrid o no? o sea, yo siempre he ¿O sido de fan de los que Guillermo? apoya la idea de ver a Cyril villana, pero en este caso en Brolock creo que la Claudia se lució. O sea, vimos como la ingenuidad de ella, que es como típica, no sé, de sus personajes de heroína, cambiando hasta esta vampira desatada, y que además significó como su última teleserie en TVN, después de toda esa larga trayectoria, Sí. que después se fue a Chilevisión. Entonces creo que fue como su cierre perfecto, que ella tampoco la vemos como mucho como villana. Entonces fue como bueno verla en ese personaje. De todas maneras, me hubiera gustado, no sé, que Siria apareciera como la hermana del personaje de la Claudia, que fueran las dos villanas, pero me gustó la interpretación de la Claudia. Fue un buen Sí, personaje para ella. sí, yo siento que fue como de los últimos tremendos personajes que hizo más, como potentes, porque después de eso no sé si hay alguno que sea tan memorable quizás. Porque después vino Chilevisión, que poco se acuerda uno de las cosas que hizo allá, a excepción de La Doña, por ejemplo. Pero de Exacto. ahí, no sé. Oye, ¿qué les parece si pasamos a La Poseída ahora? Escuchando ahora la música característica de esta teleserie interpretada por la misma Luciana Echeverría. Y que viene a ser una teleserie que ya es cuando TVN ya está casi en baja, pero esta teleserie siento yo que estaba muy bien hecha, con muy buena calidad, año 2015. A mí sin duda me gustó más. Yo tengo que hacer el versus ahora ya y para mí es mi preferida porque me gustó más el elenco, la historia la encuentro más cercana a grandes referentes del cine como es el mismo Exorcista, el exorcismo de Emily Rose. En mi caso me quedo y con la actuación magistral de Luciana Echeverría. eh, Me gusta mucho. Yo siempre recuerdo una frase que de hecho como que uno tonteaba en esa frase después cuando ella en un momento dice algo así como estoy ardiendo por dentro, padre, estoy ardiendo por dentro. Y es como, claro, como que uno puede tomarlo como un doble sentido también, como de como ardiendo de ¿Te ha fiebre o pasado, ardiendo de otra Víctor? ¿Te ha cosa, hay pasado? que decirlo. Sí, sin duda, a todos nos ha pasado. ¿Para qué te haces el muy muy aquí? Sí. No, pero Oye, buenísimo. Yo creo que esta idea mejor lograda, ¿no? sí, tremendo Exacto. elenco también De tenía todas esta maneras. teleserie, encabezada por Luciana Echeverría, Jorge Arecheta, Marcelo Alonso, Amparo Noguera. Tenía también un villano súper entrañable, también súper buen villano, interpretado por Pancho Melo, Exacto. Alicia Rodríguez, Francisco Osa, Taira Kur, que nos la vemos hace mucho rato en teleseries. Sí. Sí, A la loca de la moto del Círculo Montini. Sí, una monja villana también había sí, en ambiciosa esta que le quería teleserie. quitarle. Envidiosas, sí. Sí, Hoy también dentro del elenco tenemos a otros grandes como Antonia Sayers, como Patti Rivadeneira, Ignacia Baeza, Francisca Gavilán, Daniela Ramírez, Tiago Correa, Diego Ruiz. O sea, por todos lados un tremendo elenco esta teleserie. María Elena Suet también aparece. Tiene una participación especial sí, que se integra posteriormente. sí. Y esta teleserie ambientada en un Santiago del año 1890 está basada en una historia real, Víctor, una historia de una poseída real, Carmen Marín. Claro que de hecho comenzaba ahí a mostrarse esta chica que tenía convulsiones y obviamente despertaba ahí así como la sospecha, ¿no? Si debe estar poseída. Y efectivamente lo estaba, digamos, y como les decía al principio, hace recordar a estos grandes del terror también, cuando se mezcla también este juego entre religión y ciencia, ¿cachai? Como los que somos como ateos, digamos, o como la parte como más racional, ¿no? Claro, era como una lucha Sí. constante desde el primer capítulo que se muestra esta propuesta de la ciencia versus la iglesia, y a su vez una historia que, claro,
igual si te pones a ver una historia de una posesión demoníaca, igual es como creepy, igual como que da miedo un poco, ¿cierto? No sé, Osvaldo, ¿tú qué opinas de La Poseída? ¿Que Yo te creo que encantó esta historia de partida, o prefieres todavía, bro? no, me quedo, Bueno, al me final vamos a me decir quedo que con la elegimos. posteridad. Lo que le criticaba a Brolo, yo creo que acá está todo lo contrario, está muy bien planteada. Nuevamente, es un contexto de época para mostrar esta historia. Eh, es mucho más creíble, no está como esa caricaturización que te hace reír, porque por ejemplo los ataques de la Luciana como que siempre fueron reales y te compráis todo el cuento, ¿sí? Sin haber, no sé, grandes efectos especiales. El niñito también, el otro niñito que estaba poseído, que habían dos poseídos en la teleserie, el niñito Sí, también da un miedo, era como o el sea, la de cara que ponía. la profecía. Sí, entonces estaba Sí. muy bien planteado eso y el tremendo elenco también, la calidad también ya como, no sé si como 10 años después del Conde Brock, casi, no tanto, pero igual ya como que se ve la experiencia de Rodrigo Sepúlveda, la dirección, que como él es más cineasta, entonces había un Sí. trabajo más, no sé, más bonito. Quisieron a lo mejor como enmendar un poco el error, ¿no, Aníbal? No es que lo hayan querido enmendar, pero yo creo que quisieron hacer como un buen trabajo en guión, incluso en dirección, a lo mejor en dirección de actores, estaban bien planteadas las situaciones, un buen trabajo de investigación. Ahí se ve como una mano súper buena en producción. Si Claro. hasta el trailer fue bueno, si lo produjo Pablo Larraín. Claro, dentro de la cronología, digamos, estaba como al medio de dos teleseries súper malas, súper fomes, que era como Dueños del Paraíso y Un Diablo con Alguien, donde estaba como el Benja Vicuña, me acuerdo, Sí. el Daniel Muñoz, etcétera. Entonces, yo creo que fue como una pequeña cosita que apareció, ¿cachai? Como Pudo dándole haber buenos salvado la créditos a lo mejor. dramática. Pudo haber sido, si hubiese venido otra mejor después, claro, pudo haber sido como, porque no estamos hablando de hace tantos años, imagínate, son 6 años nomás. Sí. No ha pasado tanto. De Quiere hecho, decir se que fue supone como que una de las últimas buenas que hizo TVN, ¿no, Osvaldo? que esta teleserie, porque cuando se fue la Kena Rencoret, TVN tenía Vuelve Temprano, que fue ahí que la que quedó comandando, y después de esa iba a venir La Poseída, después de Vuelve Temprano. El tema es que la cambiaron porque tenían, como era de época, había más preparación y tenían que construir todo este tema del pueblo y todo. Entonces ahí después pusieron Hora en la Puerta, que fue la que que ahí ya se vino TVN abajo, porque aparte que la gente como que quedó molesta con Vuelve Temprano, que lo cortaron mucho, ya como que Y TVN con el tratando final. de salvarse con el éxito de esa, entonces ya como que después ya nadie la pescó la otra teleserie. Y esta teleserie como que, no sé, era una tremenda producción, quizás como uno lo podría comparar como a las teleseries de la época dorada, como en preparación, como decía Aníbal, que los actores se prepararon, no sé, baile, todo ese tipo de cosas. Entonces como que quedó ahí como el oasis y de hecho esta teleserie como que el final lideró el día del final lideró en rating, que eran como 3 capítulos pegados porque ya como que querían hacerse la teleserie. Entonces fue como, lamentablemente le tocó vivir como la crisis más profunda de TVN, o si no yo creo que por ejemplo, no sé, si la dieron ahora, incluso yo creo que le habría ido mejor. Le tocó como Sí, justo pues. en el hoyo de cuando TVN se vino al Sí. suelo. Entonces, lamentablemente se perdió esa teleserie entre medio. Fue una Exacto, mala sí. suerte y los actores también como que quedaron bastante conformes con esta teleserie, como que un actor que tú le preguntas que haya participado de La Poseída y dice como sí, era una buena teleserie. Lamentablemente no era como una buena época en la que fue tirada al aire y eso ya es como súper difícil de manejar también, es como que ya no depende de muchos factores. Y también creo que es rescatable que esta teleserie finalmente también muestra como vestuarios hermosos, como locaciones de época, una historia potente que fue Se la súper juegan bien bien. Sí. documentada también, porque estamos hablando de un caso real de una posesión, entre comillas, que ocurrió a mediados del siglo XIX con una Carmen Marín real que existió de carne y hueso y que Claro. misteriosamente desapareció.
y la teleserie decide conservar el nombre de Carmen Marín y también hacerlo con mucho respeto, y también hay una preparación de los actores que quizás no son las que se ven ahora, por ejemplo, que los actores ya recién el guión y vamos grabando. Antes había como mucho más espacio. Conversamos con Francisco Melo sobre su experiencia en La Poseída, así que Víctor, vamos a escuchar qué nos contó este tremendo actor que hizo a este odioso y odiable villano llamado Elodoro Maquena Lyon, que era candidato a la presidencia, así que ojo ahí. Oye, ya tu carrera en TVN fue finalizando con teleseries como la que mencionaba anteriormente, Caleta del Sol, y también con La Poseída. ¿Cómo cierras este paso por TVN, donde cosechaste tremendos éxitos, también algunos teleseries como fracasos como Caleta del Sol, por ejemplo? Sí, Alegre, no sé. cosas que no... Ese día fue una experiencia notable también, fue rara, fue una teleserie de época potente. Yo tengo la sensación que creo que La Poseída era una tremenda teleserie y no fue bien recibida. Tuvo mala cueva, ándale, echarle la culpa Las turcas a todo, igual en esa época, claro. a la, ¿cómo se llama? A la parrilla fría, todas las weas que uno escucha. Yo creo que sí, porque de verdad yo tengo la sensación de que era una tremenda teleserie. Era una buena Era muy apuesta, Pancho, que no se había visto en televisión chilena, tengo entendido yo. Por lo menos como Exactamente. de suspenso, terror, no se había Sí. visto. Sí, yo creo que tuvo mala cueva. Yo creo que si hubiese estado en otro escenario, esa misma teleserie, con el mismo elenco, con los mismos directores, le hubiese ido muy bien. Pero sí, fue una mala cueva, siempre, en ese caso. Ahí estaba lo que nos comentaba Pancho Melo sobre este personaje, tremendo villano que se tiró ahí Pancho Melo, una de las últimas teleseries que hizo en Televisión Nacional, y yo creo que salió de muy buena forma. Es como salió por la puerta ancha en Televisión Nacional, por lo menos Pancho Melo, ¿cierto? Totalmente, sí, se mandó un gran villano, Eleodoro Maquena, que como decíamos antes, candidato a la presidencia. Hay un mito que ronda en torno a La Poseída, y es que los últimos 10 capítulos, no sé, Osvaldo, si tú sabrás, los últimos 10 capítulos fueron comprimidos en como 3, una cosa así. ¿Será real Sí, esto? Sí. De hecho, se nota cuando el último capítulo duró como 2 horas y media. Es como que empezó, no sé, a las 10 y terminó a pasar a las 12 de la noche. Y le fue súper bien el capítulo porque lideró en sintonía. De hecho, le ganó a Mega y le ganó a todos. Entonces, como que fue como la última oportunidad de TVN, como de mostrar su... Pero claro, para los fanáticos de la teleserie, como que tampoco fue mucha gracia que les comprimieran todo el... De hecho, es como súper corta. Claro. Comparada con las otras teleseries. Uno está acostumbrado que al primer capítulo es como más largo. Claro. O lo era, por lo menos, sí, en esa época. Qué triste tiene que haber sido que la haya ido mal, porque esta teleserie igual tiene que haber sido súper cara de realizar, porque tiene tremendas locaciones, los vestuarios, y también tiene un elenco que me imagino no da quilla al pelambre, no debe ser muy barato tampoco. No, claro, y claro, ahí como no le fue muy bien en rating, se notó que la dirección de programación quería como acortarla y terminarla ya, si hasta, por ejemplo, los últimos capítulos fueron más largos, como decía, que fueron como comprimidos los últimos capítulos, y hasta hubo escenas que fueron omitidas. También se la jugaron harto por el tema sensual. Hubo hartas, bueno, había como una especie de, ¿cómo era la chingana? La chingana. Sí. Donde como la casa Remoliendas, ¿no? Claro, estaban estos personajes de la Daniela Ramírez y de la Mane Suet, que era la Olimpia y la Micaela, que también le ponían como su cuota sensual a la teleserie. Exacto. Sí. Y bueno, también vimos besos lésbicos del personaje de Alicia Rodríguez, que es esta actriz que se hizo conocida por Joven y Alocada, que también era Vitalia, una malvada villana que hacía bullying, y quería como en unas escenas enseñarle a sus compañeras que ella se manejaba como en las artes de la seducción, y se pone a darle besos a todas sus compañeras de curso, ahí en las monjas. Yo creo que eso no está tan alejado de la realidad en las escuelas de monjas o de cura. No sé si alguno de ustedes fue a algún colegio así religioso.
Y sabes que yo creo que igual, creo que también en los colegios, no solamente los que eran dirigidos por religiosas o religiosos, sino también los colegios públicos. Yo también he escuchado muchas historias de agresiones, ¿cachai? Porque en esa época como que se normalizaba demasiado ese tipo de cosas, sobre todo en los 1800, 1900, pero ya digamos hacia los 70, 80, 1980 y 1990. Yo creo que a mí, por ejemplo, en el año 2000 me tiraron las patillas en un momento, ¿cachai? Como los profesores y toda la cosa, o sea, ¿Cuáles es patillas? parte, sí, es como parte de la idiosincrasia desgraciada que hemos vivido muchas personas, que han vivido como la sociedad chilena en general. ¿No? Y si, si lo trasladamos ahora al tema de los tsunamis, o sea, toda esa También. realidad, ¿no? O sea, Sí, po. queda corto el internado de estas monjas. Ujú. Totalmente, sí. A mí me pareció que La Poseída era una muy buena historia, bien construida, con estos personajes que también tenían sus distintas capas, porque por ejemplo la monja Sor Juana de Amparo Noguera se veía como alguien súper dura, súper, como casi una villana entre comillas, pero al final después a la medida que transcurre la teleserie te vas dando cuenta por qué es así y por qué tiene como estas aprensiones con Carmen Marín. Entonces, es como que es tan bien construido cada personaje y cada historia, siento yo. Oye, Aníbal, Osvaldo, Jorge, conversamos con un personaje entrañable que es precisamente la protagonista de esta teleserie, Jorge. Así es, con La Poseída estuvimos conversando, nos contó Sí. bastantes cosas de su vida actual también, de sus proyectos y qué pasó en La Poseída. Todo lo que Ujú. vivió ella desde que le propusieron este personaje que en un comienzo rechazó y después aceptó. Vamos a conocer todos esos detallitos ahora en esta entrevista con Luciana Echeverría. Bueno, estamos con una querida actriz joven, parte de la nueva generación de actrices nacionales. La hemos visto muy activa en redes sociales, también muy comprometida con estos cambios sociales, con el estallido. Desde el estallido en adelante también se ha hecho muy presente, durante la pandemia también, crítica de este gobierno, que no, ¿verdad? Recibimos hoy a esta tremenda actriz, Luciana Echeverría, en Reyes del Drama. Luciana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí con ustedes. Oye, qué lindo el lugar que tienes de fondo, es como muy rústico, muy acogedor. Ajá. Esa madera, bonita, preciosa. Así es, feliz de tenerte acá, Luciana, por fin, después de harto tiempo que queríamos entrevistarte y queríamos partir sabiendo un poco cómo has vivido esta pandemia, cómo ha sido para ti este 2020, 2021, tan movido que ha sido para todos en el país. Yo creo que como todos, compleja, una pandemia que nos vino a remover, que, que en el ámbito del trabajo ha sido súper complicado para el área de la cultura toda la crisis que se ha estado viviendo, ¿no? Ya era complejo antes y con la pandemia creo que fue más duro. Muchos compañeros, compañeras que tuvieron que empezar a hacer otras cosas, empezar a vender sus equipos de trabajo para empezar a dedicarse a otra cosa. Entonces ha sido como un poco como difícil, doloroso, enfrentarla. En Chile, más encima que estamos muy abandonados, ¿no? No tenemos ministra, ha sido complejo. Ujú. Oye, y en lo Así personal, es. Luciana, ¿cómo te has desenvuelto en el área laboral? En lo personal he hecho muchas distintas cosas. Bueno, trabajo para la editorial Seibo Ediciones, trabajo como encargada de prensa, por ejemplo, es un área más política, donde cada vez que van saliendo libros importantes hago el nexo, es la misma editorial con que saqué el libro Hasta que valga la pena vivir, de la Revolución de Octubre de 2019. Luciana, en este especial de Halloween que estamos acá haciendo en Reyes del Drama, queremos conversar sobre La Poseída, esta teleserie de terror y drama transmitida en el año 2015 por TVN, que protagonizaste junto a Marcelo Alonso, Amparo Noguera, Jorge Arecheta y Pancho Melo.
Esta teleserie está basada en el libro La endemoniada de Santiago de Patricio Jara, que retrata el caso de Carmen Marín, uno de los primeros casos de exorcismo en Santiago a finales del siglo XIX. Subimos nosotros que tú te negaste en un comienzo a hacer esta producción. ¿Cómo fue eso? Sí, sí, ¿cómo supieron? Lo leí, Me investigando. negué, por ahí lo dije, me negué al principio, porque venía con un ritmo muy de los 15 años trabajando y ya quería vivir un poco mi vida, ¿no? Entonces, Este era otro protagónico y también de un género de terror súper ya venía demandante. después de Su nombre es Joaquín. Justo esta Claro. teleserie que era como... Intensa, y por claro, decirlo menos. y ¿cómo se llama? Me dio susto al principio. Ya. Me dio un poco de susto. Dije, ¡oh, qué heavy la actriz que haga esto! Porque, puta, si Linda Blair, o sea, en un par de Sí, escenas quedó cucú, ¿cachai? Sí, Como po. esto en una teleserie, 8 meses, no sabemos cómo va a Sí, quedar, cómo son los guiones, o sea, toda la sí. presión y la carga que hay es heavy. Entonces dije, no, sabes que yo me retiro. Pero pasaron los años y yo me salí de la televisión. Hice otras cosas, qué sé yo, y después volví y... No, y nadie me llamaba, pues nadie me llamaba para nada, yo ya me había ido, era la conflictiva. y, y me acuerdo que me dijeron que estaban haciendo el casting para La Poseída. Entonces le escribo al productor si es que yo puedo hacer el casting. Y dije, ¿sabéis qué? Yo lo voy a hacer, pero todavía no sé si estoy preparada para hacerlo, sino que voy a hacer a ver si es que quedo. Claro. Ponte tú que vaya a quedar porque es difícil hacer eso. Ya. Pero así como para sacarme el gusto, ¿cachai? Sí. Como decir, a ver. ¿Qué tal será Y, este formato también, esta historia? claro. Sí, Y po. aparte que andaban buscando también a muchas niñas, ¿cachai? Por todas las escuelas. Había como un casting bien grande para La Poseída. Y nada, pues fui y quedé, pues. Y quedé, ¿Y la sí, escena, y te ahí acuerdas cuál era? con el cura, Ya. con el Pero tenías que estar cura, como con poseída, Marcelo digamos, en la Alonso. escena. Ya. Con Marcelo Alonso tenía que estar normal, así Ya. como que me dolía la cabeza, ponte tú, no sé, y de repente como que pasaba este demonio. Y nada, tuvimos súper buen enganche ahí con Marcelo y estaba Rodrigo Sepúlveda, el productor, y era una escena compleja y nada, pues ahí quedé, así que ahí me puse a trabajar, pero con todo, dije, Ya. Es una voy a oportunidad, hacer lo dijiste tú. mejor, voy a hacer lo mejor posible en el sentido de, no dañar mis emociones, de tratar de llevarme esto, no como la vez anterior, sino como desde un lugar más preparada, ¿cachai? Y también me acuerdo con el equipo, con el director, también como estaba muy pendiente de todo, como de dónde estaba la cámara, por el género, porque si es que no estaba arriba, no se iba a dar el efecto, ¿cachai? Podía quedar ridículo, entonces estaba como muy, muy pendiente de cositas. Oye, ¿y a ti el género de terror, me imagino que no te interesaba mayormente en tu vida No, pero me cotidiana, ¿no? encanta actuar. Me Ya, encanta actuar de terror. de terror. Hicimos la película con el Pablo Illanes también, Videoclub, Videoclub, sí. Videoclub. que también éramos unos Sí. zombies. Y hay poco, Te hay sigue el tema poca, zombie. claro, hay poca producción también, Luciana, en el ámbito del terror. Hay más policial hoy en día, incluso en esa época también. Tipo, Por ejemplo, creo que una película de posesión demoníaca fue como el 2018, creo, posterior a La Poseída. Entonces, claro, fue un género distinto y rico de ver también. sí, pues era novedoso.
era novedoso, claro. Y también con toda esta cosa de la Iglesia Católica y la medicina, en un país tan católico también. O sea, Sí, también po. me pasaba que, no sé, pues iba a comprar y me acuerdo una vez una cajera así como que me quedó mirando como si yo fuese el diablo. O sea, como que la gente igual, hay Se una la- población grande que se Mm, cree estas cosas. O sí, po. sea, Dice, Totalmente. ¿realmente estará es poseída como, ella? claro, y saliste bien de eso, y como que si yo tuviera ahora algo, ¿cachai? Como, Claro. Como que se te quedó metido el El demonio. demonio. claro, Sí. claro, hay gente así, ¿sí? Bueno, esta teleserie ponía mucho en contraposición el tema de la ciencia versus la iglesia, como estará poseída o estará enferma. ¿Cuál es tu posición al respecto? Porque para enfrentar un personaje así me imagino que también tiene que haber una preparación Yo me leí previa. el expediente de la Carmen Marín. Ya, El expediente de Valparaíso, entonces ahí salía realmente lo que decía el cura, ¿cachai? Que efectivamente era una niña que hablaba en otras lenguas, que se retorcía, que escuchaba cuando llegaba y él estaba muchos pasos más atrás. Y era una historia bien triste porque a Carmen Marín la ocuparon como conejillo de India con esto. Entonces iban los curas, los médicos la ponían delante de muchos, la población, la hipnotizaban. Entonces, con Carmen Marín era huérfana, entonces hicieron lo que quisieron, pero gracias a ella se abrió la psiquiatría en Chile, la rama de psiquiatría en Chile. Si Claro, no, sí, hubiéramos seguido católicos. claro. qué ¿Cachai? terrible. Entonces, eh, eh, nada, pues al final la tiraron a un pozo común, esa es la historia como real, ¿cachai? Pero Mm. yo en el fondo me fui, dije ya, están estas dos opciones, pero necesito algo más, ¿cachai? Entonces dije, voy a ir a los filósofos, y me fui a Platón, ¿cachai? Y Platón hablaba sobre la histeria de la mujer, y hablaba en un momento una frase que me hizo mucho sentido, que dice que la mujer tiene en su seno un animal sin alma. Y, y claro, pues con toda esta cosa de la opresión, todo lo que hemos sido vulneradas a lo largo de la historia por la sociedad, ¿cachai? O sea, y todo lo que implica ser mujer, nuestras hormonas, nuestro ciclo. Nos dividimos en etapas en el mes, somos como 4 personas en un mes, ¿cachai? Pero por las Claro. hormonas, cuando estamos ovulando, cuando estamos, ¿cachai? Todo nuestro periodo. Entonces eso está súper también silenciado, mal visto, Mm. una poca cultura, como súper tabú, como no, está loca, Ujú. no es que anda con la regla, no es que no sé. Mm. Hay muy poca cultura de eso, ¿cachai? Pero eso, me fui como para ese lado, como para ese animal, como ese es el contacto con la naturaleza, lo que somos nosotras, que somos naturaleza, damos vida, ¿cachai? Entonces tenemos el lado instintivo mucho más fuerte, ¿no? Y sabio también. ¿Y te dio miedo en algún momento? Porque ya comenzando las grabaciones, me imagino, habían grabaciones que eran algunas en iglesias, incluso, no sé si eran Sí, iglesias reales o eran escenografías, pero igual eran bien potentes. eran iglesias reales y grabamos en el cementerio y grabamos en el Hospital San José y grabamos, ¿sabéis que grabamos en lugares muy cargados? Sí, Mm. sí, Sí, el muy hospital fuerte. San José, sin ir más lejos, Sí. Semillero de muchos Entonces, viviendas. no me dio miedo porque me preparé mucho. Me preparé mucho como con las posesiones, con lo físico. Tenía como un altar de la Carmen Marín, donde igual yo no soy muy creyente, digamos, pero sí me conectaba con su alma, con su espíritu, con esta niña que fue usada y no fue cobijada y todo lo que pasó con ella, ¿no? Entonces sí tenía como un pequeño altar donde antes de como empezar a grabar y todo eso, como que le pedía permiso, le pedía respeto, eh,
no sé, pues me invocaba a ella un poco y tratando de decirle que yo quería hacer lo mejor posible, ¿no? Con ella. Y eso. Ujú. No me dio Oye, miedo, me dio miedo porque al principio de las grabaciones, con una amiga, la José Llanes, que también es actriz, me invitó a un concierto. Los primeros meses de grabación, entonces fuimos a un concierto de ver una película con la banda sonora, con una banda sonora en vivo, y El Padrino. Y de repente se termina como el primer bloque y un niño se empieza a poseer arriba de la tarima y yo nunca había visto algo así. oh, A poseer, le empieza a dar un ataque de, no sé, me imagino yo de algún tipo de trastorno, ¿cachai? Pero hablaba con una voz fuerte, se movía distinto, lo tuvieron que sacar todos de la sala. Y ahí me dio miedo. Como que le dije a la José, bueno, esta weá es muy rara. Vengo de hacer esta escena. Me pasó también con mi gato, ¿cachai? Que lo fui a buscar al veterinario y lo voy a buscar y me empieza a hacer los mismos ataques que yo había estado todo el día haciendo como las posesiones. oh. Y de repente mi gato empieza así igual cuando lo estoy sacando en la reja y los médicos me dicen, los veterinarios me dicen, a ver, espérese. Y yo sí, pero ¿qué es esto? Le decía yo. Se lo llevaron, lo durmieron. Yo les dije, ¿pero qué le pasó? ¿Tiene epilepsia? ¿Qué enfermedad tiene? Me dicen, no, le dio un ataque de histeria. Y quedé para atrás, para atrás. Después me da susto irme con mi gata a la casa Sí. porque sé ¿qué hago si que me da un ataque de Sí. histeria? Oye, y cosas así extrañas, me imagino que además de esto que nos cuentas que igual es bien como impactante, ¿no ocurrieron otras cosas como en el set, como ocurre en otras películas, de hecho, No, que está como muy ya evidenciado en películas como El mismo Exorcista? sí, pues todos igual estaban súper espirituados. Pero no, de hecho me acuerdo que al principio nos dieron todas unas pulseritas rojas, ¿cachai? Como por si Claro, acaso. Como de por si protección. acaso. Claro, pero no para nada. Yo creo que eso era más parte de la polémica que para poder generar ruido con respecto a esto, pero Sí, no, po. nada, no pasó Oye, a mayores. con el No nos paso del tiempo, penaron, nada. por suerte, con el paso del tiempo, estas tremendas producciones que hacía TVN, ¿cómo ves ahora la situación de TVN en qué terminó? Que ya finalmente no se hacen teleseries, de un momento a otro se cerró el área y Y de otros quedamos sin canales teleserie en también. el canal estatal y de otros canales. Todos son ahora por productora. Una pérdida de plata gigantesca porque tienen unos estudios increíbles para grabar. Una tristeza, muchos compañeros sin pega que habían estado durante años en TVN. La gente de vestuario, los sets de maquillaje, todo. Tiene que volver a ser una televisión pública, pues. Yo creo que eso tiene que suceder. TVN Les tiene que falta. volver a ser una televisión pública. ¿Y a qué atribuyes quizás este cierre de estas áreas dramáticas, malas decisiones de ejecutivos o malas historias que no enganchan a la gente? O quizás un poco de todo. No, yo creo que malas decisiones de los ejecutivos. Si ya la poseía, habían como varios ejecutivos que nadie sabía nada. Yo creo que los ejecutivos no tienen idea de historias, ni los productores, es como la gente de más abajo la que se preocupa de que ojalá que la historia esté bien, ¿cachai? Que los guionistas, pero ellos no. De hecho, cambiaban los horarios, entonces le decía a la gente que no sé, pues iba a estar a las 10 y resulta que le tiran a las 11:30, y de un día sí, un día no, después la gente se empieza a aburrir, claramente, entonces como que no, falta de experiencia, me imagino, de un buen programador, ¿no? Como de alguien que sepa realmente como el timing de la televisión, ¿cachai?
Y ahí estaban las declaraciones de Luciana Echeverría, la protagonista de La Poseída. En un principio no quería, luego dijo, ¿sabéis qué? Sí, es un tremendo desafío, lo voy a hacer, y lo dio todo y más. Investigó, porque eso es lo que hay que hacer hoy en día. Los actores, digámoslo, los actores que vemos, o los roles que interpretan, dudo que investiguen, o que se basen en algo. Es como siempre lo mismo, la Caro Arregui, con el cariño que le tengo, es como siempre haciendo de el papel Caro de Regui. brujas, ponte tú, claro, haciendo siempre Caro Regui. Y así, hoy en día no se ve ese tipo de apuestas, de compromiso del actor o de la actriz. O del mismo equipo en exigirle más, ¿cachai? Ujú. Sí, pues. Porque, no sé, de repente tú vas a ir, no sé, ni siquiera se hacen como el cambio de look. Así como que, no es que voy a salir con el mismo pelo, ¿cachai? Claro, Es no como que respetan veis el mismo personaje sucesivamente. sí, ni en continuidad, ni tampoco durante los meses que va transcurriendo. No, no proponen cosas probablemente. Pero en el caso de Luciana Echeverría nos contó en extenso sobre este rol, y yo creo que sin duda fue uno de sus grandes roles, porque de hecho lo conversábamos, Jorge. Imagínate, ella la vimos en Carcú, una serie juvenil, y fue escalando, escalando, escalando hasta ocupar un protagónico, y se lució, la verdad. O sea, no le quedó para nada chico este personaje. Claro, había hecho su nombre Joaquín, que para ella fue totalmente desgastante, una experiencia bastante incómoda, por decirlo menos, esa teleserie. Y después de eso viene esta tremenda historia que es La Poseída, que claro, a ella también le sedujo mucho poder realizar una historia que esté basada en un caso real, que tenga como estas características, a pesar de ser una persona que supuestamente está poseída en la teleserie. Igual miedo enfrentarse a un personaje así, ¿o no? Decir, oye, tienes que ser durante 8 meses una persona que está poseída por un demonio. Igual heavy, creo yo, para ella tiene que haber sido esta experiencia. Sí, ahí yo me acuerdo que en esa época los reportajes que hacía el TVN, no sé si era de 24 horas o del Buenos Días a Todos, pero me acuerdo que los actores tenían que usar como una especie de cinta roja como pulsera, como amuleto, porque como iban a grabar en el antiguo Hospital San José, creo que se llama, eh, Sí, como decía que ahí y el ocurrían cementerio. cosas, apariciones, sí. Entonces ahí tenían que hacer como para protegerse. En la tele Sí, igual hartos de gente que trabaja en la tele usa eso también porque dice que la envidia y no sé qué, y las víboras y todo, entonces hay que protegerse. Sí. No sé. claro. Oye, chicos, llegó el momento de nuestros invitados y también Jorge de hacer el famoso versus, decidir con cuál nos quedamos por temas técnicos, elenco, historia, desarrollo, credibilidad también. Partimos por Osvaldo. ¿Con cuál te quedas? O sea, definitivamente me quedo con La Poseída. Siento que, o sea, las dos teleseries tienen buen elenco. Acá destaco también el tema del guión de la Josefina Fernández, que para ella era como primera vez que dirigía un equipo. Entonces, ver otro tipo de propuestas, la dirección, lo audiovisual de La Poseída, los personajes, el tema paranormal era mucho más creíble, mejor trabajado. Entonces, definitivamente me quedo con eso. Rolo, que igual le encuentro una buena teleserie, pero si hay que elegir, me quedo con la Poseída. Con la poseída. Aníbal. No, obviamente quedo con La Poseída, porque claro, está claro, tremendo elenco, buen guión, buen equipo de dirección y producción y buena preparación. Uno lo ve de principio a fin y uno ve que todos los guiones, todas las situaciones estaban muy bien planteadas y muy, muy bien preparadas y claro, como la tenían ahí como en carpeta, porque como después de Vuelve Temprano, No abras la puerta, va a haber otra teleserie, entonces como que se nota un poco que le hicieron con harta anticipación y entonces ahí como que se nota un trabajo bien hecho. Entonces, definitivamente me quedo con La Poseída. Jorge. Yo creo que es evidente. Porque Sí. casi que no dijimos nada bueno de Bro.
Yo destaco el gran Sí. elenco que tiene la teleserie, la ambientación, los Ujú. vestuarios y todo. La historia no me gustó, no me sedujo para nada. Yo no la recordaba tanto y ahora que la repasé para grabar este capítulo, no me gustó, la verdad, Brolo. Sin duda, La Mm. Poseída, que también la vi hace poco, encuentro que es una súper buena teleserie, una historia redondita, súper bien actuada, con un elenco de excepción, así que sin duda La Poseída, obvio. Sí. Yo, ¿para qué voy a decir qué elijo? Pues ya lo dije en un principio. Pero destaco de Conde Brolock por lo menos a Bastián Bodenhofer, incluso por sobre Rudolfi. Creo que me gustó más. Siento que es como, si pudiésemos elegir un personaje así como top, creo que sería Bastián Bodenhofer. Así Podría que haber sido él, ya, quizás, Brolo. sí hubiese resultado como mejor. Creo que hubiese estado como más a tono. Pero elegimos entonces La Poseída en nuestro versus. Y cerramos también, Jorge, este especial de Halloween dedicado a estas dos tremendas producciones de TVN, porque ninguna otra se ha atrevido, salvo Feroz, por ejemplo, que es una teleserie vespertina, y no recuerdo otra. No sé si ustedes recuerdan alguna donde se haya abordado este tema. Como, Tic Tac. claro, como Tenía fantasmas. Sí, pero era muy cómica, era muy Sí. distinta. Pero terror, Mm. dedicado No, al suspenso, sin duda es es la más mía. difícil. Yo creo que son más de nicho estas teleseries, porque, por ejemplo, yo creo que a la Exacto. gente les encanta mucho más los thrillers, como Alguien te mira, como ¿Dónde Mm, está Lisa?, Pacto de Sangre, Demente. Creo que esas encantan mucho más. El suspenso psicológico, el adivinar quién es el asesino, quién es el secuestrador, creo que encanta mucho más a la gente que una historia de sucesos paranormales o de ujú. vampiros o de lobos feroces y esas cosas. Así que, oye, cerramos este especial, despedimos a Aníbal. Aníbal, algunas palabras. Fue una instancia muy, muy bonita, muy bien, eh, muy grata. Encantado de haber estado acá, de haber compartido opiniones y hechos y, y haber coincidido en cuál era mejor, cuál tuvo sus cosas buenas, o sea, cuál tuvo más cosas buenas que malas, pero me gustó esta experiencia. Fue un agrado estar acá con ustedes y compartir Perfecto. esta experiencia. Muchas gracias, Aníbal. Osvaldo. Para mí, como el género paranormal es como súper, no sé, de mis favoritos. Y como que también lamento que no haya más teleseries así. O, bueno, sería ahí como, bueno, tampoco hay tantas, pero es entretenido como hablar de las propuestas paranormales en la realidad de Chile con los presupuestos de las teleseries chilenas, que es claramente un factor que hay que tomar en cuenta cuando uno ve ese tipo de propuestas, que mucha gente puede criticar las teleseries porque se ven como pobres, pero claramente nuestra industria no da como para hacer otro tipo de cosas. Mm. Entonces, bacán haber conversado con eso y agradecerles a ustedes por la invitación. Muchas Bacán, gracias, Reyes del Día. chiquillos. deberíamos hacer un especial del día menos pensado y ahí te invitamos, Osvaldo, quizás a comentar un poco estos capítulos paranormales. Hoy De- sí, La o otra como cara ir al del día menos espejo también. pensado. También, sí, La otra cara del espejo. Sí. Hay harto de eso igual ahí, en la ficción chilena, así que igual entretenido. Muchas gracias, chiquillos, Chicos, por muchas haber estado gracias hoy a día acá ambos. con nosotros en Reyes del Drama. Que Un estén súper abrazo. bien. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao. Un Chao, chao. abrazo. Un abrazo. Chao. Bueno, ahí estamos entonces con nuestros invitados, con lo que también cerramos, Jorge, este especial de Halloween. ¡Qué miedo! Con The Brolock versus La Poseída. Ya elegimos a Así nuestra es. gran ganadora, esta teleserie interpretada, ya se dicho, protagonizada por Luciana Echeverría y un gran elenco también, Jorge. Y cerramos este capítulo, además. Así es, nos vemos. Vamos a tomarnos quizá una semana para descansar ahora, así que probablemente se vengan lives, porque ya llevamos 2 capítulos seguidos, o 3 capítulos seguidos semanalmente, así Quiero que... dormir, quiero descansar. Ay, vienes a Por favor. Santiago, así que vamos a poder grabar capítulos juntos. Vamos a poder estar juntos, sí. Vamos Sí. a poder estar ahí presencial, físicamente. Esencial. Sí. Suscríbanse a Eso. nuestro YouTube Reyes del Drama, a nuestro Instagram YouTube. Reyes del Drama, Spotify, Evox, Apple Podcast y Google Podcast. Estamos en todas las plataformas. Y en nuestros Instagram personales. Por supuesto. Claro, Ya, que también. estén muy Van a bien. aparecer acá abajito. Sí. Aparecieron al principio y van a aparecer ahora también. Ya. Adiós.
Un abrazo. Chao, chao. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama.